Gloria sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, les saludamos en el amor de Cristo Jesús, una vez más, por la gracia y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, para poder llegar con la palabra del Señor, con el consejo de nuestro Dios Todopoderoso, a quienes se unen a esta transmisión a través de las redes sociales del Facebook. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor el día de hoy, dándole gracias a Dios por esta bella oportunidad que Dios nos da. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de según San Lucas, capítulo 15. Vamos a ir a la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 hacia el versículo 24. San Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 hacia el versículo 24. Y vamos a leer la palabra del Señor el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que le apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gloria a Dios. Vamos a orar y que Dios de los cielos en esta noche pueda ministrarnos a través de su santa y bendita y poderosa palabra de Dios. Amado Padre Celestial, en esta noche agradecemos, Señor, el darnos este privilegio de poder compartir tu palabra. Dios bendito, tú eres el dueño, Señor, de todo lo creado. Tú eres el dueño de vuestros labios, de vuestra boca, Señor. Tan solo te pedimos, Señor, que nos uses para la gloria de tu nombre, que nos uses para bendición, para compartir tu palabra con aquellas personas, Señor amado, para nuestros hermanos o quizá algún amigo que en esta noche, Señor amado, están viendo y escuchando esta predicación. Nos ponemos en tus manos y úsanos para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Bien, hoy vamos a tratar un tema que se titula Vuelve a casa. Hoy vamos a ver este tema que se titula Vuelve a casa. La palabra del Señor relata, en el versículo que acabamos de leer, dice: también dijo, Jesús está diciendo, hablando sobre la parábola del hijo pródigo. ¿No? La palabra pródigo significa una persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Ese es un pródigo. Esa es una persona pródiga. Por eso el título quizá de estos versículos habla sobre la parábola del hijo pródigo, de aquella persona que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Bien, entonces la Biblia habla que había un hombre que tenía 2 hijos.
Está hablando entonces, aquí la palabra del Señor está relatando un padre que tenía 2 hijos. Así es. Así que vemos a través de la palabra del Señor, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Entonces vemos aquí una familia conformada por un padre y 2 hijos. No nombran aquí si había una esposa, no lo dice, pero lo que sí dice que había un padre que tenía 2 hijos. Así que este padre tenía una posición, podríamos decir, una posición económica muy buena. Tanto así, de que dice la palabra del Señor que como tenía 2 hijos, uno de ellos, porque tenía 2 hijos, el menor de ellos, significa que había un mayor y uno menor, dice la Biblia que el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame de la parte de los bienes que me corresponde. O sea, la parte de los bienes que le correspondía a los hijos, tanto como al hijo mayor, también como al hijo menor. Y dice que el hijo menor le dice: Padre, dame de los bienes de los que a mí me corresponde como hijo. Porque recordemos, era un padre que estaba en buena posición económica, pero que es uno de sus hijos, dijo: Padre, yo tengo mi herencia. Yo estoy pidiendo la parte que me corresponde a mí. Si vamos a la vida natural, muchos padres y aquellos muchas veces que han logrado tener quizá algunas hectáreas, casas, haciendas, viviendas, 1, 2 o 3 viviendas, un padre que trabajó toda su vida durante muchos años y que quizá tuvo 2 o 3 o 4 o 5 hijos, hablemos así. En algún momento de su vida, este padre llega a una edad en la cual sabe y es consciente que tiene que hacer un testamento, como lo llaman en la tierra, ¿no? Un testamento donde declara que el día que quizá él deje de existir, la parte de sus bienes que él tiene se repartirán con los hijos que queden vivos. De tal manera que cuando un padre fallece, o no necesariamente fallece, tiene que fallecer, porque hay padres que en vida ya hacen su testamento y ya a cada hijo se le corresponde o se le da la parte que le toca. Entonces, vemos en la vida natural de que sea que el padre deje de existir o que esté vivo, el padre, si tiene bienes, los puede repartir entre los hijos que tenga en vida. Los que tengan pueden ser 2, 3, 4, 5 hijos, y en esos 4 o 5 hijos el padre tiene que corresponderle con su herencia a cada uno. Así vemos un cuadro en esta oportunidad de un padre que tenía 2 hijos y estaba vivo el padre, pero uno de sus hijos, el menor de ellos, como él mismo dice: dame la parte de mis bienes que me corresponde, porque soy hijo y a mí me corresponde una herencia. Entonces, el padre no le negó, no dijo: bueno, esto es mío, no dijo: esto yo lo he trabajado. No, dice la palabra del Señor que el hijo pidió la parte que le correspondía de los bienes, y el padre les repartió los bienes. Habla de una manera plural. Está hablando de que les repartió los bienes. No solamente él se lo dio al hijo menor, sino que también se lo dio al hijo mayor. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice la Biblia: no muchos días después de haberle padre repartido la herencia tanto al hijo mayor como al hijo menor, la Biblia dice: no muchos después, juntándolo todo, el hijo menor. O sea, ya los dos tenían su herencia. Y como tenían su herencia, ellos podían hacer con la herencia lo que quizá ellos pudieran pensar hacer. Y eso es lo mismo que sucede hoy en día. Si un padre le reparte la herencia a los hijos son los que toman la decisión de qué hacer con esa herencia que el padre le da. Si por ejemplo le da una hacienda, una parcela o le da una casa, el hijo decidirá si esa casa que le dio su padre la hace un edificio o simplemente la vende por otro precio y quizá gaste ese dinero en otras cosas, emprende negocio, que sabe. Entonces la Biblia dice de que
que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, el que ya tenía la herencia, el que ya tenía los bienes ya de la herencia, se supone que él había vendido la herencia y tenía el dinero de la herencia que el padre le había dado. Entonces dice, no mucho después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero vemos lo que dice aquí. Dice que este hijo menor se fue a una provincia apartada. El hijo menor estaba en casa y antes de pedir la herencia al hijo nada le faltaba. Pero la pidió la herencia. Ahora con la herencia que él tuvo, que el padre le dio, la vendió y obtuvo dinero. Y con ese dinero, este hijo entonces se fue de la casa del padre. O sea, el hijo estaba en la casa del padre. Y como el padre estaba allí, el hijo nunca le iba a faltar nada, a pesar de que él tenía su propia herencia. Pero estaba en la casa del padre. Pero él toma la decisión de irse de casa. Él estaba en casa, estaba con su padre, estaba con su hermano y todos aquellos trabajadores que estaban al mando. Ellos eran los jefes, en otras palabras. Así que dice la Biblia de que la palabra del Señor dice en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Se fue lejos. Estamos hablando de un hijo que lo estamos representando, que este hijo era del pueblo judío. Este hijo es un judío que está yéndose lejos de su lugar a otra provincia que no es su lugar de origen, sino que él se va a otra provincia, se va a otro lugar. Y dice la Biblia, mis amados, que dice que el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Este hijo pasó de ser dependiente de padre a querer ser independiente, porque estaba en casa y en casa nada le faltaba. Pero este hijo sencillamente quiso ser independiente. Como todo hijo, llega un momento donde los muchachos, los jóvenes y adolescentes llegan a una edad quizá en la cual dicen, yo quiero crecer. Yo quiero crecer para hacerme independiente, porque llega un momento, lamentablemente tenemos que decirlo así, de que hay hijos que en algún momento de su vida se aburren de estar en casa. De tal manera que no ven la hora de que cumplan 18 años para independizarse y tomar sus propias decisiones. Hay hijos que quieren ya cumplir sus 18 años para irse a trabajar, para irse a estudiar lejos de papá y de mamá. Porque hay hijos que no les gusta ser controlados por sus padres. Y había aquí, yo no sé cuál sería el problema. En realidad no lo relata la Biblia, pero lo que sí dice la Biblia, que este hijo tomó la decisión de irse de casa. Se fue. Como un hijo cuando muchas veces tuvo una cierta discusión con papá por alguna cosa o con cierta situación que aconteció en su vida, decide irse de casa, dice, ¿sabe qué? Yo me voy. Hijas o hijos que dicen, ¿sabe qué? Yo estoy, papá, mamá, estoy cansado de ustedes. Ustedes muchos me controlan. Ustedes muchos se meten en mi vida. Yo ya soy una persona adulta y sin embargo ustedes no me dejan vivir mi vida. Así que, ¿sabe qué? Me voy de esta casa. Me voy a buscar mi propio rumbo. Me voy a otra ciudad a buscar un buen trabajo. Y si, bueno, puedo volveré a verlos, a visitarlos. Y si no, los llamaré. Pero realmente a veces vemos muchos casos de hijos que se fueron y lamentablemente muchos de ellos ni siquiera le dan una llamada a su mamá o a su papá. ¿Por qué? Porque dicen, ay, si yo llamo a mi mamá, quizá ya me va a estar pidiendo algo, quizá ya me va a sermonear, quizá ya se va a poner a llorar. Y a veces los hijos somos, ¿qué podemos decir, mis amados? Los hijos muchas veces somos malagradecidos. Porque después de que hemos estado en casa y que mamá nos crió toda una vida, tú que tienes 20 años o 25 años o 30 años o 40 años y quizá todavía eres soltero o quizá tienes una familia ya formada y quizá de repente te molesta quizá que mamá te llame
y que quizás hasta le bloqueas la llamada para no contestarle, es penoso ver hijos que después de que fueron criados por la mamá y que mamá se sacrificó por ellos y que mamá se desprendió de la comida de su propia boca para dársela a usted, joven o señorita que me escucha, vemos a jóvenes que lamentablemente no valoran o no recuerdan lo que hicieron sus padres por ellos. Por eso que llega un momento donde, como ya se independizaron, ya tienen un buen trabajo, pocos son los hijos que se acuerdan de sus padres para llamarlos, para enviarles una propina, como muchas veces ellos dicen: mamá, hoy te voy a mandar la propina. Pero yo creo que sería una mala expresión decir propina. ¿Por qué? Porque nosotros les debemos mucho a nuestros padres. Nuestros padres hicieron tanto por nosotros que lo que nosotros le demos no debería de llamarse propina, como muchos hijos lo expresan así. Porque si tendríamos que pagar a vuestros padres todo lo que los padres hicieron por nosotros, no alcanzaría el dinero de que tú trabajas. Porque tú trabajas y te ganas un sueldo, pero tu sueldo o miles de los sueldos que tú ganes en toda tu vida no pagarán el precio que pagó tus padres por criarte a ti. Pero lamentablemente vemos hijos, que se olvidan de sus padres. Así que aquí vemos a un hijo que simplemente tomó la decisión de irse de casa. Porque dice, juntándolo todo, no muchos días después de haber recibido la herencia y haber vendido la herencia y teniendo ya el dinero, no muchos días después, dice la Biblia, que este hijo se fue a una provincia apartada y allí desperdició, dice aquí la palabra del Señor, sus bienes viviendo perdidamente. Se fue a una provincia apartada, pero no para decir voy a emprender un buen trabajo, o cuando tenga este trabajo, o cuando o que tenga quizá más dinero, o más herencias, o más cosas, entonces las voy a compartir con papá o con mamá. No. Muchos hijos pasan esa misma situación. Y muchos dicen ellos: mamá, papá, cuando yo sea grande voy a trabajar y ya no vas a sufrir. Y yo te voy a mantener. Y yo voy a suplir tu necesidad, papá o mamá. Yo no digo ni estoy generalizando que así sean todos los hijos. Pero hay muchos que luego que ya tienen, se olvidan de los padres o de la promesa que le hicieron. Que un día dijeron de su propia boca: mamá, papá, yo te voy a ayudar. He escuchado, gracias a Dios en los años que tengo, he escuchado niños un día decirle a sus padres de esa manera. Pero cuando se hicieron jóvenes, totalmente se olvidaron de papá y se olvidaron de mamá. Es un espejo y vemos la realidad. Entonces, este hijo se fue y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Así que muchos a veces queremos ser independientes de Dios, pensando que vamos a poder hacer las cosas bien, pero no es así. Jesús mismo dijo en la palabra del Señor, en San Juan capítulo 15, versículo 5, en la parte B de San Juan 15, 5, dijo: porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que dijo Jesús. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Sin embargo, el ser humano piensa y cree que solo puede hacer las cosas. Pero no es así. Este hijo se fue y dice que la Biblia de que se fue y que vivió perdidamente. ¿Qué vicios tendría? ¿En qué se perdería? No lo relata la Biblia, pero podemos imaginar que este hijo vivió perdidamente. El hijo menor vivió perdidamente en los deleites y pasatiempos de este mundo. Porque todo lo que puede ofrecer el mundo, así como dice aquí, la Biblia dice que el hijo vivió perdidamente, significa que se deleitó en el mundo, que vivió por un momento en el mundo, en la realidad quizá de su propio corazón, de querer disfrutar quizá del dinero que tenía. Vivió perdidamente, lo malgastó. La herencia que padre le había dado simplemente la despilfarró. Recuerde
que le estamos diciendo que la palabra pródigo significa persona que despilfarra y gasta sin cuidado sus bienes. Este hijo tenía el dinero, tenía lo que de parte de sus bienes que su padre le había dado, pero lamentablemente despilfarró y gastó sin cuidado, sin pensar de repente de aquí a mañana que iba a venir una necesidad, sin pensar que de aquí a mañana algo iba a pasar. ¿Cuántos, mis amados, cuántos quizás se confiaron? Y cuando vino esta pandemia, empezando este año, porque ya desde el mes de diciembre del año pasado este virus ya estaba en el mundo, y ya comenzó a venir y llegó hasta nuestro contorno, llegó hasta nuestro país. Pero gente que muchas veces se confió y dijo, aquí no va a llegar. Gente que dijo, no, aquí Perú no. Y muchas veces en lugares decían, no, el sol, el virus lo mata, aquí no va a llegar. Gente que se confió y continuó haciendo su vida normal. Y gente que lamentablemente siguió viviendo así de una manera desordenada. Pero ¿a cuántos les habrá costado ahora? ¿A cuántos ahora se sentirán realmente que no supieron valorar lo que tenían? Que quizá tuvieron negocios, quizá tenieron un buen trabajo, quizá tenieron un buen sueldo, pero dijo, bueno, como soy un hombre asegurado, como todavía tengo un contrato hasta el mes de diciembre, como todavía tengo ahorros allí, así que no me preocupo por la necesidad, así que voy a gastar. Y mucha gente malgastó su dinero, pero cuando vino esta gran situación en el mundo entero, y no solo vino la enfermedad, sino que como la misma Biblia declara que el pecado, a través del pecado vinieron 3 maldiciones a la tierra, que fueron la miseria, la enfermedad, la muerte. Estas mismas maldiciones han llegado al mundo. ¿Por qué? Porque vino esta enfermedad y también vino la miseria. Muchos han muerto no solamente del virus, no solamente por esta pandemia, no solamente de una enfermedad. Hay gente que ha muerto, pero de hambre, porque no ha tenido un sustento. Bienaventurados aquellas personas que sí lo han tenido. Y bienaventuradas aquellas personas que dicen, bueno, pastor, ¿sabe qué? A mí no me afectó la cuarentena, ni me sigue afectando, porque ¿sabe qué? Yo tengo mis ahorros. ¿Sabe qué? Yo por ahí, gracias a Dios, seguí trabajando. Gloria a Dios porque seguiste trabajando. Gloria a Dios porque tú dices que quizás has tenido tus ahorros. ¡Qué bueno! Pero no todos tienen esa misma situación. No todos tienen la misma posición que quizá tú tienes. Porque como tú tienes un trabajo y como no has pasado la necesidad que han pasado muchos y siguen pasando ahora, y que muchos han muerto, quizá tú no te sientes sensible a la realidad que está aconteciendo en el mundo entero, porque a ti no te afecta. Así que este hijo pródigo despilfarró y malgastó sus bienes sin cuidado, porque quizá creyó en su mente humana que nunca vendría a la necesidad a su vida, que pensó que quizá que el dinero le duraría toda la vida. Hay gente que piensa que el dinero lo es todo. Hay gente que cree que lo material es todo de la vida de la persona, pero no es así. Las cosas materiales, dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17, 15 al 17. Yo le invito a que usted lo lea. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, la Biblia dice: y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiere decir que todo lo que en este mundo te puede ofrecer es algo pasajero. Realmente quizá la carne se deleita. Tú te puedes deleitar. El joven se deleitó porque tenía en ese momento el dinero para poder deleitarse. Pero lo que no pensó que un momento vendría, como dice aquí la Escritura Sagrada, la Biblia dice que este hijo malgastó, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero lo que no sabía, que una necesidad grande venía en aquella ciudad. Y el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado,
vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mira, el enemigo, que el Señor lo reprenda, muchas veces los jóvenes dicen, no, pero somos jóvenes, y que podemos divertirnos, y que podemos gozarnos, que para eso trabajamos. Y como tenemos nuestro dinero, podemos hacer con nuestro dinero lo que nosotros queramos. Así que este hijo hizo lo que quiso con su dinero, porque al final era suyo. La decisión estaba en él, porque ya el padre le había dado la herencia, él ya se había ido de casa, el padre no le impidió que se vaya. ¿Por qué? Porque este padre representa también a nuestro Dios, a cual Dios ha dado al hombre un libre albedrío. Y ese libre albedrío es la libre decisión que el hombre decide qué hacer con su vida. El hombre decide si se salva o se pierde. El Señor no te retiene. ¿Por qué? Porque al final eres tú que decides. Porque hay mucha gente que quizá hasta ahora se le predica la palabra, se les predica el evangelio y todavía siguen rechazando el consejo de Dios. Pero es su propia voluntad, su propia decisión, donde muchos hasta ahora no quieren servir a Dios. Es tu libre albedrío y Dios respeta ese libre albedrío, pero hay consecuencias de las decisiones que nosotros tomemos. No creas que las decisiones que tú tomes en esta vida no van a traer consecuencias. Toda acción trae consecuencia, toda actitud va a tener una consecuencia. Y dice la Biblia que este hijo vivió perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, porque Satanás hace que quizá tú te diviertas, dice, gózate, alégrate, sí, pero va a llegar un momento donde la necesidad va a llegar a tu vida, donde lo que tú crees y piensas que siempre lo vas a tener a tu alrededor, un día se te va a acabar. ¿Y por qué lo decimos? Porque la Biblia dice aquí, mis amados, cuando todo lo hubo malgastado, el hijo pródigo, este joven había malgastado sus bienes, cuando ya todo se le acabó, porque el enemigo eso es lo que quiere, que te destruyas, que te autodestruyas tú mismo. Tú te estás destruyendo. Cuando el hombre, cuando el joven, cuando la señorita comete un acto inmoral, cuando una persona hace algo que no agrada a Dios, entonces el enemigo busca la manera de que tú te pierdas por completo, que te autodestruyas. ¿Por qué? Porque el tomar un cigarro y ponerte a fumar te estás destruyendo, no solamente espiritualmente porque se rompe la comunión con Dios o porque en realidad la persona que no tiene a Cristo y vive de esa manera está a espalda con Dios, sino porque tú destruyes tu propio cuerpo, que al final es lo que Dios te dio y lo estás destruyendo. La persona que se pone a fumar una droga, la persona que se pone a tomar alcohol, alguna bebida alcohólica, no crea que todo está bien, que a la apariencia, por fuera dices que estás bien, porque no te ha dado a un dolor o quizá porque estás bien físicamente, porque tú crees que por fuera todo está bien. Pero ¿cómo está tu organismo por dentro? ¿Por qué mucha gente muere de cirrosis? ¿Por qué mucha gente muere de enfermedades venéreas? Porque hace desorden sexual. Porque la persona o el joven que vive en la fornicación o el hombre que es casado y vive en el adulterio está dañando su cuerpo. Está dañando. Y muchos se enferman muchas veces de enfermedades que nosotros conocemos, pero muchas veces por su vida desordenada. Por eso no creamos que solamente es un asunto de decir, no, que no quieren que yo me goce, que no quieren que me alegre, que es momento de alegrarme, soy joven, soy una señorita, soy un adolescente y tengo derecho a divertirme. Pero, ¿estás haciendo bien? ¿O estás autodestruyendo tu propio cuerpo? Porque señorita que cumplen 14, 15 años y tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, se están dañando. Se están dañando. Y esto que se dañan también, aún incluso en su moralidad. Porque hoy lamentablemente vemos jóvenes o señoritas que se entregan a un hombre que ni siquiera a veces es una buena persona, no es responsable. Pero se entregaron a una persona y luego esa persona los deja. ¿Y cómo terminan?
siendo madres solteras. Entonces ese es el detalle, esa es la complicación, de que muchas veces nuestras decisiones van a traer consecuencias. Este hijo se fue de casa, se fue, y como se fue, dice la Biblia de que él malgastó ese dinero, y cuando ya lo hubo malgastado, la escritura de la Sagrada dice que vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Vino una gran hambre en aquella ciudad. Al final de todo, el resultado de desobedecer será en que alguien en un momento de la necesidad vendrá, que la necesidad vendrá muchas veces de mil maneras. La persona que de alguna otra manera desobedece, el resultado será que en algún momento la necesidad vendrá. De mil maneras vendrá la necesidad. Porque este hijo entró en un pecado grande, en que se rebeló contra Dios. Porque el problema muchas veces es con Dios. Muchas veces dicen, pero mi papá ya sabe que soy así. Pero el asunto es con Dios, porque aquí lo que está Jesús se está refiriendo, porque aquí hay dos hijos que representan al pueblo judío y el pueblo gentil, del cual nosotros somos los pueblos gentiles que vivíamos alejados de Dios, apartados de Dios, y estábamos sin Dios, perdidos. Ese somos nosotros. Nosotros somos los hijos pródigos, los que muchas veces hemos malgastado sin cuidado lo que teníamos en esta vida, lo que tenemos. Somos los hijos pródigos nosotros. Aquellos que todavía no han aceptado a Cristo en su corazón son estos hijos pródigos, que espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque el pecado te hace estar muerto delante de Dios. Y la Biblia dice, la palabra del Señor nos dice, mis amados, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y dice el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Miren, tanto fue la necesidad que este hombre joven se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad. Ya no tenía nada que hacer. Ya no tenía dinero con que gastar, quizá o deleitarse. Sencillamente fue y buscó trabajo. Y le dieron un trabajo. El trabajo de cuidar cerdos. Este trabajo era como una humillación para un judío, ya que los cerdos eran considerados impuros. Entonces, mis amados, la Biblia dice de que este fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquel lugar. Y dice la palabra del Señor, entonces se comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Versículo 16. Y deseaba llenar, dice la Biblia, su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aquella necesidad. El hijo se encontraba en una crisis material. Estaba en la completa ruina, porque ya no tenía nada. Recordemos lo que dice Eclesiastés 3:1. La Biblia dice, todo tiene su tiempo, todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. Pero si tú lees todo el capítulo 3 del versículo 1 hacia adelante del libro de Eclesiastés, la Biblia relata que todo es vanidad, que todo al final pasa. Y mira en la cual situación se encontraba este hombre. Un día tuvo dinero, un día tuvo bienes, gozaba de buenas comidas, tenía yo imagino buenas vestimentas, buenas vestiduras. Pero ¿qué pasó? Por malgastar su dinero. ¿Qué pasó por tomar una mala decisión? Es cierto, tenía ese bienes, tenía esa herencia, y él podía hacer con la herencia lo que él creía conveniente, pero tomó una mala decisión. Dijo, como este es mi dinero, o esta es la herencia que mi padre me ha dado y que a mí me corresponde, y yo puedo hacer con él lo que yo quiero hacer, entonces decidió malgastarla. Ya que, mis amados, como siempre decimos, Dios respeta el libre albedrío del hombre. El hombre se ha perdido y se sigue perdiendo hasta ahora. Y si nosotros seguimos predicando la palabra a través de los medios,
como quizá ahora a través de campañas o hoy a través también de este medio de comunicación de las redes sociales, es porque el Señor de alguna otra manera todavía sigue dando oportunidad para el pecador. Porque mientras hay vida y esperanza. O sea, mientras tú estás vivo, yo estoy vivo, tenemos la esperanza de arrepentirnos. Pero nadie nos asegura que estemos vivos a la siguiente hora, como para decir, mañana me arrepiento, o pasado me arrepiento, o el otro año me arrepiento. ¿Cuántas personas pensaron que en este 2020 iban a hacer muchas cosas para ellos mismos? Se proyectaron grandes cosas. Pero este fue el año donde muchos, sin pensar, partieron de esta tierra. Muchos quizá pensaron, dijo, este año voy a emprender un negocio, este año voy a engrandar mi local, este año voy a viajar a otro lugar, quizá para hacer muchas cosas con mi familia. Y les apareció la pandemia, y el virus les quitó la vida. Y ha quitado la vida a familias enteras. Padre, madre, hijos, muchas veces han muerto. Abuelos han muerto. Personas adultas han fallecido. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy hay fallecidas en nuestro Perú? Pasa de los miles, pasa del más de 1,000 personas que han fallecido. No sé a ciencia cierta cuál es la cantidad, pero más de 1,000, sí. Han pasado más de 1,000 personas que han fallecido, mis amados. Entonces esto no es un juego. Esto no es decir confiarse, mi vida es mía y yo lo hago con ella lo que yo quiero. Porque la Biblia relata de que este hombre, como yace bien aquella necesidad, buscó. Y dice la Biblia de que este hombre ansiaba comer de las algarrobas, de que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y el versículo 17 es el versículo, desde aquí parte lo que hoy queremos que tú entiendas o quizás recuerdes. Porque el versículo 17 es algo muy importante que hizo este joven, en la cual tú lo puedes hacer si realmente quieres arrepentirte. En los siguientes versículos, o en los siguientes 6 versículos, vamos a ver lo que tú realmente tienes que hacer si realmente quieres acercarte a Dios y no seguir viviendo separado de Él. Dice la Biblia en el versículo 17, este hijo que había malgastado todo y que se había ido a arrimar a uno de los ciudadanos para que le diera trabajo, le dieron un trabajo de apacentar cerdos, y tanto así que él ansiaba comer de la comida de los cerdos, este hijo, este joven, el versículo 17 dice, y volviendo en sí, en otras palabras, este hijo recapacitó, se dio cuenta de su realidad. Y dice la Biblia que volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hijo entró en razón, recapacitó, se dio cuenta de su situación en la cual estaba. ¿Cuántos hoy tendrán esa misma acción que tuvo este hijo, que tuvo este joven? Y digan, y recapaciten y digan, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo con esta vida que Dios me dio? ¿Por qué estoy en este vicio? ¿Por qué estoy aquí en esta situación y no puedo salir de esta situación? El Señor lo que quiere y realmente desea del ser humano, que el ser humano recapacite de su mal proceder. Es cierto que nos equivocamos, es cierto que hacemos las cosas mal, y este hijo no lo vamos a excusar y decir, pobre hijo que se equivocó. Sí se equivocó y estaba mal, pero lo que hizo este hijo también, o lo que hizo este joven fue que recapacitó de su mala acción. Dijo, está mal mi actitud. Me fui de la casa de mi padre. Me fui de casa por querer venir a deleitarme y hacer con mi vida lo que yo quería. Y miren qué condición estoy. Recapacitó, se dio cuenta y dijo, mira, en la casa de mi padre hay abundancia de comida. Allá no falta la comida. Allá no falta, pero yo aquí estoy pereciendo de hambre. ¿Cuánta hambre hay en el mundo, mis amados? El libro de Amós dice que el Señor
derramaría una hambre y una sed sobre este mundo. Pero no una hambre y sed de pan, sino de escuchar la palabra de Dios. Porque la gente está hambrienta, porque la gente está sedienta, pero está muriendo de hambre y de sed. ¿Por qué? Porque sencillamente no viene a Cristo, que puede saciar su hambre y su sed espiritual. El hombre no quiere venir a Cristo y prefiere vivir en la angustia y la desesperación. Prefiere vivir en el deleite y pasatiempo temporal, porque al final todo ello es temporal y pasajero y temporales. Y dice la Biblia, entonces él reaccionó, recapacitó y dijo, en la casa de mi padre hay abundancia y aquí yo estoy pereciendo de hambre. Versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo tomó una decisión, se dio cuenta de su condición, dijo, yo estoy mal, aquí estoy pereciendo de hambre en vano porque en la casa de mi padre hay abundancia. Pero no solamente dijo y reconoció su condición de cómo estaba, sino que tomó una decisión, dijo, yo voy a ir donde mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Reconoció su condición y eso es lo que el Señor está pidiendo del ser humano, porque Proverbios 28:13 dice que el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Una de las cosas que Dios quiere del ser humano es que el ser humano sepa reconocer. El que reconoce su pecado, el que reconoce que está mal, el que reconoce que ha vivido perdidamente, reconoce, en otras palabras, dice, yo soy pecador, yo estoy mal delante de Dios. Pero no solamente, ojo, es decir, reconocer y decir, yo soy pecador y quedó todo allí. Reconocer que estás mal es quizá una de las cosas que quizá tienes que hacer, pero no solo quede en un reconocimiento de tu pecado y de la acción mala que quizá hemos cometido contra Dios, sino que dice la Biblia, mis amados, dice la palabra del Señor, que este hijo dijo, iré donde mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo estaba dispuesto a no de pedir nada a cambio, porque lo que le estaba pidiendo, prácticamente lo que él estaba pensando en su mente, era decir, yo voy donde mi padre, le voy a pedir perdón y estoy dispuesto a humillarme, no voy a ir a reclamar algo, porque quizá era como hijo y quizá pudo haber dicho, ¿sabe qué, padre? Aquí estoy, ¿sabe qué? Dame dinero o dame esto porque soy tu hijo y al final tienes que apoyarme. No. Este hijo estaba dispuesto primeramente a reconocer su condición de cómo estaba. Porque dijo, Señor, dice que aquí dijo, Padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de los seres humanos. Que el ser humano entienda, comprenda, que reconozca su pecado delante de Dios y le diga, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros, como uno de tus empleados. Estoy dispuesto a volver de cero, a ser un trabajador más aquí en tu casa. Esa era la expresión de este hijo. Y dice la Biblia, versículo 20, que no solamente quedó en un reconocimiento de su pecado, el decir que estaba mal y decir, voy a ir donde mi padre. Porque hay mucha gente que dice, oye, está bonito el mensaje, y en el momento siente en su corazón tomar una decisión de arrepentirse. Pero hay mucha gente que se ha quedado a la mitad de su decisión, que estuvo a punto ya de aceptar a Cristo, estuvo a punto de asistir a una congregación, pero solamente se quedó en una intención, mas no se quedó en una acción. Este hijo pensó, se dio cuenta, recapacitó su condición. Dijo, yo voy a ir donde mi padre, pero eso es lo que él estaba pensando hacer. Quizá se pudo haber echado para atrás, decir,
bueno, creo que mejor no voy porque de repente mi padre no me va a recibir, de repente me va a botar, me da vergüenza, mejor no voy, mejor me quedo aquí como sigo apacentando los cerdos, me quedo, quizá busco otro mejor trabajo, por ahí debe haber algo mejor, así que mejor no voy donde mi padre. Este hijo no solamente dijo yo voy a ir en palabras, sino que vemos y relata la Biblia, y la escrita está aquí para que nosotros entendamos esto. Que el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre. No solamente se queda en un reconocimiento, que yo reconozco que soy pecador, que mi pecado está haciéndome enemigo de Dios, que quizá el vicio donde estoy sea la borrachera, el adulterio, la fornicación, o estoy en la brujería. Sé que hay personas que dicen y son conscientes, dicen, estoy mal, pero solamente queda allí, en un simple reconocimiento que está mal. Incluso dicen, en algún momento me voy a arrepentir, pero no llega ese momento. Gente que ha pasado años diciendo lo mismo y hasta ahora no toman la decisión de arrepentirse de verdad. Así que este hijo no simplemente dijo voy a ir, sino que accionó. Acción es lo que Dios quiere. Este hijo accionó, y dice la Biblia, versículo 20, y levantando de vino de su padre. Y lo interesante de esto es, y cuando aún estaba lejos, dice la Biblia, lo vio su padre. Él se fue, tomó la decisión, quizá con temor, con vergüenza, porque ¿cómo se siente un hijo después de haber decepcionado a su padre? ¿Cómo se siente uno cuando quizá en algún momento decepcionó a su padre y a su madre de alguna otra manera? Siempre va a haber un temor, siempre va a haber una vergüenza. Hay hijas que dijeron, ¿sabe qué, papá? Yo me voy, yo quiero ser de mi vida, yo me voy con este hombre porque lo amo, lo quiero y voy a vivir toda la vida con él, así que olvídense de mí y ya nunca más voy a regresar. Aquella señorita se fue con el hombre y quizá le fue mal. ¿Y qué pasó? Luego vemos muchas veces a esas personas, a esas señoritas que se fueron atrevidamente de su casa, dijeron me voy, haciendo llorar a mamá y haciendo llorar a papá, para que después de un tiempo, como el marido les pegó o las trató mal, entonces regresan. ¿A dónde? ¿A dónde creen que regresan? Regresan donde papá, regresan donde mamá, pero regresan de alguna otra manera humilladas o humillados, porque hay jóvenes también que se van así, y regresan con una actitud de vergüenza. Y yo me imagino, mis amados, de que este hijo estaba avergonzado, pero que estuvo dispuesto a ir donde su padre, para que su padre al menos lo trate como un empleado más. Pero quería estar en la casa, porque sabía que estando allí no le iba a faltar nada. Así que dice la Biblia que estando aún lejos, el padre lo vio su padre y fue movido a misericordia. Mire, un padre que lo vio de lejos. La Biblia no relata que el padre fue a buscarlo, porque hay padres que a veces cuando los hijos se van, los padres van, ¿dónde estará mi hijo? Relataba un joven hace unos años atrás, cuando este joven estaba en las drogas, nos contaba este testimonio y decía, hermanos, cuando yo estaba en las drogas, aún mi madre me buscaba allá en los callejones, aún mi madre me buscaba en los barrancos, porque sabía que por ahí me podía encontrar, muchas veces tirado de borracho, muchas veces drogado, que me pasaba de drogas, y ahí me encontraba mi madre y me llevaba a la casa. ¿Por qué? Porque la madre es madre. Y muchas veces hasta el padre lo hace también. Ahora mire que este padre representa al Señor. Y dice que el padre lo vio de lejos, ni siquiera todavía el hijo se acercaba. La Biblia dice que el padre lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Porque cuando Dios ve un corazón realmente arrepentido, no un corazón soberbio, no un corazón que dice, bueno, estoy aquí porque soy buena persona, yo me voy a entregar a Cristo porque yo creo que no soy suficientemente tan pecador como para que Dios no me perdone. Y hay gente que aún en su corazón hay soberbia y cree que venir a una iglesia o que hacer una oración le están haciendo un favor a Dios. Pero no en sí es para Dios. El favor es prácticamente es para ti. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios todavía está entre nosotros. Pero hay gente soberbia muchas veces. Entonces,
dice la Biblia que cuando el Padre vio esto, fue movido a misericordia. Y el Señor es un Dios misericordioso, porque ciertamente lo que estaba haciendo el hijo pródigo estaba mal. Pero el Padre, dice la Biblia, que lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Ciertamente Dios puede perdonar al hombre pecador, pero siempre y cuando este hombre se arrepienta de verdad. No que finja arrepentirse. Porque una cosa es arrepentirse y otra cosa es decir, me siento mal por lo que hice, pero lo sigo haciendo. Me siento mal porque maltraté a mi esposa, pero te sentiste más en el momento, hasta le pediste perdón a la esposa, pero de aquí mañana pasa una semana y vuelves a maltratarla, vuelves a insultarla. Entonces tú no estás arrepentido en ningún sentido. El arrepentirse es dejar el pecado atrás, es dejar de pecar contra Dios. Es volverse a Dios de todo corazón. Y este hijo estaba mal su actitud, pero tomó una decisión y dijo, voy a regresar donde mi padre. Y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero la Biblia dice, porque Dios nunca nos va a pagar, muchas veces nosotros nos vamos, hacemos lo que queremos, y luego en medio de la necesidad y cuando realmente hay un arrepentimiento, a pesar de haber vivido desordenadamente para con Dios, Dios nos recibe así. Pero siempre y cuando nos arrepintamos, siempre y cuando reconozcamos, porque no es un asunto de decir, vengo a la iglesia, vengo a Dios, así, un ratito estoy bien, y al día siguiente, o a la semana siguiente, o al mes siguiente, otra vez en el mundo. Dios no es un juego. Entonces, dice la Biblia, en el versículo 21 que estábamos leyendo, el 20, perdón, dice, aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo este padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ni siquiera lo hizo el hijo, porque vemos que un hijo quizá estaría hasta avergonzado por lo que le había hecho su padre. Y era consciente que el daño que se le había hecho su padre, porque estaba en casa, pero decidió irse de casa. Pero ya vio las consecuencias de tomar sus malas decisiones y sabía que no había otro refugio más hermoso que el estar en la casa de su padre. Y por eso regresó donde el padre. No se fue a buscar quizá a un vecino, no se fue a buscar a un amigo, quizá un confidente a quien había confiado tanto. ¿Por qué? Porque incluso los amigos que dicen ser amigos son amigos solamente en los momentos buenos. Pero amigos realmente también se ven cuando las cosas están difíciles y aún en los momentos malos, ahí están los amigos. Entonces, eso no pasó con el hijo pródigo. Por eso es que de alguna otra manera él regresó ¿a dónde? Donde su padre. Regresó donde su padre. Y entonces dice que el padre le recibió, se echó en su cuello y le besó, demostrando ese amor hacia su hijo, hacia aquel que se había ido abandonado. Pero él le demostró un rechazo que él había hecho y el haberse ido. Él dijo, aquí estoy. ¿Por qué? Porque este hijo volvió arrepentido a la casa de su padre. Y la Biblia dice, en el versículo, dice la palabra del Señor, versículo 21, y el hijo le dijo, mire, el hijo cumplió. Mire lo que dice aquí. El hijo, ¿qué le dice? Pero el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Interesante. Si hemos leído el versículo 18, él dice, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego en el versículo 20, el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora en el 20 dice, levantándose fue, y ahí él hizo y accionó lo que había dicho. Y ya estando frente al Padre, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lo que había dicho que haría, lo hizo. No fue una simplemente intención, no simplemente fue un momento de que muchas veces gente que escucha el Evangelio y la palabra y siente, uy, sí, yo siento en mi corazón que esa palabra ha sido para mí. Y solamente va a quedar en que sentiste y no quisiste nunca tomar una decisión. ¿Entiende? Esta es una decisión. Aceptar a Cristo no es emoción,
No es que ahorita me emocioné porque quizá estaba pasando un problema grave en mi familia y me movió la predicación y voy a aceptar a Cristo por emoción. No, aquí lo primero que tú tienes que saber, que si tú te quieres arrepentir y venir a Cristo, primero tienes que reconocer tu condición de pecador. Que tiene que dolerte en tu corazón haberle fallado a Dios. Este hijo le dolió. Este hijo estuvo mal. Este joven estaba apartado de su padre, estaba lejos de su padre. Ya se había apartado de su padre y por ende estaba muerto, porque aquí vamos a ver que dice que estaba muerto espiritualmente. Entonces, muchas veces este hijo no fue un asunto, no simplemente un asunto, dijo, estoy mal y se acabó. Como muchas veces muchos dicen, estoy mal, pero siguen iguales. El asunto es tomar una decisión. El asunto es que tú tomes una decisión en la actitud que has estado viviendo para con Dios. Esto es lo que dice aquí. Este hijo no simplemente se quedó en una intención, voy a ir, y en el camino no lo hizo. No, él hizo lo que había dicho que haría. Eso, tú tienes que tener bien presente que primeramente tienes que saber que eres pecador y que tiene que dolerte el haber pecado contra Dios. Y una vez que te dolió en tu corazón haber pecado contra Dios, ahora sí toma una decisión. ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quieres dejar de ser esclavo del pecado? ¿Quieres dejar de seguir viviendo una vida perdida y apartada y enemiga contra Dios? Toma la decisión que tomó este hijo, porque él se levantó de la condición de la cual estaba. No sé si estaría quizá hasta con una ropa maloliente, o quizá una ropa ya quizá sucia, no lo sé, pero no estaba en una condición de hijo. No estaba en condición de hijo. Ahora, dice la Biblia en el versículo que estábamos leyendo, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad, dice, el mejor vestido y vestidlo, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Prácticamente el padre le devolvió la condición de hijo. No lo trató como un jornalero, lo trató como un hijo. Y en el versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Dice, este hijo mío se había muerto, estaba muerto y ha revivido. ¿Por qué? Porque la Biblia bien dice, Efesios 2:1, que nosotros antes estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, cuando nosotros no conocíamos la palabra. Con aquellos que ya somos cristianos, o que ya hemos recibido a Cristo hace mucho tiempo atrás, a Dios, al Señor y nuestro Jesús en nuestro corazón, antes de recibirlo, nosotros vivíamos perdidamente y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estaba este hijo, estaba muerto en sus delitos y pecados. Pero ¿qué dice el Padre? Ha revivido, ha vuelto a la vida, por cuanto se ha arrepentido, por cuanto ha reaccionado, ha recapacitado y ha tomado la decisión de volver a casa, ha revivido. Y se había perdido, pero ha sido hallado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces dice la Biblia, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque, mis amados, dice la Escritura Sagrada también, cuando hay un pecador que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. El Señor se regocija y se goza cuando hay un hombre que reconoce su pecado y lo acepta en su corazón. El Señor se goza, pero está dispuesto, como este hombre, este joven, venir a los pies del Señor, arrepentirte de tu condición de pecado, que te duela el haberle fallado a Dios, y tomar la decisión de arrepentirte y reconciliarte con Dios. Esta es la oportunidad. Te invitamos a que tú puedas hacer una oración de reconciliación o de arrepentimiento para con Dios en esta hora, para que recibas a Cristo reconciliándote con el Señor en tu corazón y vuelvas a la comunión, porque este hijo volvió a la comunión. La historia no termina aquí, pero lo que sí es que podemos ver hasta aquí que el hijo realmente fue una persona que volvió a su padre, vuelve a casa.
porque estando en casa estás mucho mejor que estar fuera, que hay tanto peligro. Cuando un padre le dice al hijo, aún al hijo adolescente, hijo, no te vayas a la calle, porque en la calle hay malos amigos. A veces el adolescente no entiende, el jovencito no entiende y se va a la calle. ¿Qué encuentra en la calle? Drogas, pandillaje, alcohol, mujeres. Y eso no creas que te va a dar felicidad. Eso al principio te puede dar deleite, pero al final te destruye. Te destruye, como lo hemos visto a través de esta parábola, a través de esta predicación de la palabra del Señor. Entonces hoy te invito a que tú puedas hacer una oración conmigo. Repitas y cierres tus ojos donde tú estás y dile así al Señor: Señor, he escuchado tu palabra y te doy gracias en esta noche porque has hablado mi vida. Reconozco que soy pecador, que he vivido en desobediencia, que he vivido pecando contra ti. Pero en esta noche reconozco mi condición de pecado y vengo delante de ti arrepentido. Acéptame, Señor, como tu Hijo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú vengas, Señor, por segunda vez a la tierra, yo no me quede de ti avergonzado. Gracias, Señor, por el regalo de la vida eterna que me acabas de dar en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, bendices a aquellas personas que han aceptado a Cristo, se han reconciliado y que en esta noche tuvieron la decisión de volverse a ti de todo corazón. Gracias por ellos. Gracias por la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Nos sentimos contentos de haber podido compartir con ustedes la bendita y santa palabra del Señor. Así que mañana, Dios mediante, nuevamente estaremos en la predicación de la palabra de Dios a partir, Dios mediante, de las 8 de la noche a través del Facebook del pastor Ronald Medina. Así que no se olviden, el día de mañana, 8 de la noche, nuevamente estaremos en la predicación de la palabra de nuestro Dios. Usted puede seguir las predicaciones también a través del canal de YouTube Dios te habla, y ahí encontrará también las predicaciones que durante estos meses hemos venido haciendo juntamente con el pastor Ronald Medina. Entonces, mediante, el día de mañana estaremos nuevamente anunciando la palabra del Señor. Estuvo con ustedes su amigo y amado pastor Cristian Ruesta Lara, y será hasta el día de mañana. Que Dios les bendiga.